Santo Tomás, esencia. Esencia de una cosa es aquello que una cosa es y lo que se expresa por su definición. La naturaleza es lo mismo que la esencia, pero se distingue de ella con distinción de razón, en cuanto que con ese nombre se designa la esencia en orden a la operación. Sólo la esencia de Dios es absolutamente simple, infinita e increada. Todas las demás esencias son creadas, finitas, contingentes y compuestas de alguna manera, de acto y potencia, de materia y forma. La esencia de los seres creados tiene razón de potencia y es determinable por dos actos, aunque en distinto orden y de distinta manera. Uno intrínseco, en el mismo orden de la esencia, que es el de la forma sustancial o accidental. En los seres espirituales, como los ángeles, la forma es su esencia. Pero en los seres corpóreos compuestos de materia y forma, la materia es el principio potencial y la forma el actual, que determina la materia dándole el acto formal, con el cual la esencia queda constituida en especie completa, en especie y completa en el orden y completa en el orden quintitativo. En este orden la esencia queda completa, cerrada y terminada con la unión de sus dos principios esenciales e intrínsecos, que son la materia y la forma. La forma sustancial da la perfección y el complemento absoluto en el orden quintitativo, saturando, por decirlo así, la potencialidad de la materia, de suerte que ésta no puede ser actuada a la vez más que por una forma sustancial única, pues la forma constituye a la esencia en especie, y la especie es indivisible. Dentro del orden quintitativo y específico no cabe ningún otro acto determinante fuera de la forma sustancial, afirmación que Santo Tomás repite insistentemente como una de sus tesis más características frente a otras ramas de la escolástica de su tiempo. La forma determina a la materia y de ambos principios resulta una esencia, sustancial o accidental, capaz de recibir su última perfección, que es el acto de la existencia. Dentro también del orden esencial, la esencia, por razón de su forma, es determinada por dos modos intrínsecos y primarios que dan origen a su división en sustancial y accidental. A la primera le corresponde el esse in se, el ser in se, y a la segunda es el esse in alio, el ser en otro, el ser en sí y el ser en otro. El ser sustancial es propiamente el ente por sí. El accidental es más bien algo del ente. No se puede definir la esencia sustancial sino indicando expresamente que le corresponde el esse in se, ni la accidental sin decir que le corresponde el esse in alio. El acto de existir no especifica ni determina intrínsecamente la esencia. Puede abstraerse de la existencia actual, la cual no es intrínseca ni esencial a la esencia de los seres creados, sino sólo a la esencia divina. Lo que determina y especifica la esencia es su modo de existir, in se, sustancia, in alio, accidente. El acto de la existencia actual es separable en las esencias contingentes, pero lo que no es separable ni en el concepto ni en la definición son los dos modos, in se o in alio, que son precisamente lo que determina y distingue entre sí la esencia sustancial de la accidental. Así, una esencia sustancial se define ens qui competit esse in se,
y una esencia accidental, id qui competit esse in alio. En el caso de que esas esencias lleguen a existir en acto, solamente habrá que cambiar en la definición el hecho de poseer en acto la existencia, y así diríamos ens quod ens quo habet es, ens quo habet esset in se, o ens quo habet esse in alio. El concepto y la definición abstraen de la esencia concreta y de la existencia actual, pero no pueden abstraer del modo intrínseco de ser, in se o in alio. Así dice Santo Tomás que el concepto presenta tan solo la quiridad, pero no el ese, existencia del objeto. Además del acto formal que la determina intrínsecamente, a la esencia le corresponde otro acto, intrínseco en Dios, pero extrínseco en todos los seres creados, que es el de la existencia. A la esencia, una vez completa en el orden quitativo por la unión de sus dos principios esenciales intrínsecos, materia y forma, no le falta más que una última perfección que recibe de la causa eficiente, y es la existencia, la cual pone la esencia completa en acto, sacándola de las causas y poniéndola en el orden entitativo de la existencia actual. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. La esencia no determina ni se define sin más por el orden al acto de la existencia, sino por el modo propio de existir, que le corresponde in se in alio. Las esencias creadas son contingentes y por lo tanto no pueden decir orden esencial ni trascendental a la existencia actual, porque ese acto depende de la voluntad de una causa eficiente extrínseca, Dios en el caso de la creación, o las causas eficientes creadas en el caso de la generación. La esencia se ordena a la existencia como potencia al acto, pero sólo como actitud para recibirlo en caso de que se lo lleguen a dar las causas eficientes. Y así, mientras que el ese formal o el modo que la determina intrínsecamente entra necesariamente en la definición de la esencia sustancial, en cambio el ese existencial solamente entra in obliquo como accidente o como conato extrínseco, pero no necesariamente. Por último, haremos notar que tanto las esencias simples como las compuestas, en el orden lógico y en el orden ontológico, hay que entenderlas en función del todo, comprendiendo siempre sus partes esenciales, que en las compuestas son materia y forma.